Un grito rasgó la noche del desierto de Arizona. Es demasiado grande. No puedo soportarlo, gritó Neil, con la voz ronca, su cuerpo alto y poderoso temblando sobre el lecho improvisado de heno seco en la cabaña de madera. El sudor y las lágrimas se mezclaban mientras corrían por los músculos tensos de lo que alguna vez fue una intrépida guerrera apache. Ahora ese mismo cuerpo la traicionaba. Jack Harlan se arrodilló detrás de ella, sosteniendo a Neil con fuerza, como si soltarla aunque fuera un segundo la hiciera pedazos ante sus ojos. Un ranchero que había enfrentado tormentas de arena, sequías y la muerte de su esposa. Pero nunca se había sentido tan impotente. Afuera, el viento del desierto aullaba entre las viejas tablas de madera. No había vecinos, ni pueblo cerca, solo una cabaña solitaria, un hombre aterrorizado y una mujer luchando en el frágil borde entre la vida y la muerte. Nadie en la tribu había creído jamás que Neil pudiera ser madre. Decían que su cuerpo era demasiado grande, demasiado fuerte, demasiado distinto. Esos murmullos la persiguieron toda su juventud hasta el día en que la tribu le dio la espalda, llamándola un error de la naturaleza. Jack alguna vez pensó que su matrimonio no era más que un trato. Un viudo que necesitaba manos fuertes en su rancho. Una mujer rechazada que necesitaba un techo. Sin amor, sin hijos, sin ataduras. Pero ahora, entre los gemidos agonizantes y las respiraciones entrecortadas de Neil, Jack comprendió una verdad cruel. Una sola noche de debilidad había llevado a la mujer más fuerte que jamás conoció al límite. Y si Neil no sobrevivía a esta noche, él tendría que vivir el resto de su vida con una pregunta sin respuesta: ¿valía la pena este amor tardío al precio de su vida? Antes de que ese grito rompiera la noche, Neil se había acostumbrado a vivir en silencio. Se crió entre la tribu apache con un cuerpo que destacaba, más alta que la mayoría de los hombres, de hombros anchos y extremidades hechas para la guerra. Mientras las otras muchachas aprendían a bailar, a tejer y soñaban con familias, Neil aprendió a cabalgar entre tormentas de arena y a arrastrar las presas que pesaban el doble que ella. Al principio, la tribu se enorgulleció de esa fuerza. Pero cuando Neil llegó a la edad de ser madre, las miradas cambiaron. El curandero de la tribu negó con la cabeza. Luego llegó el doctor blanco de un pueblo lejano. La conclusión fue idéntica y brutal: pelvis estrecha. El parto sería extremadamente peligroso. Podría morir en un lecho de heno, dijo, como si hablara del clima. Desde ese día, Neil dejó de ser considerada mujer, solo era una guerrera, innecesaria, un cuerpo demasiado grande para ser madre, demasiado distinto para ser aceptado. Una mañana se fue de la tribu sin despedirse, solo un caballo, una bolsa con sus cosas y los murmullos siguiéndola. Fue en esos días de vagar cuando conoció a Jack Harlan. Jack era un ranchero viudo que vivía solo en los límites de Arizona. Su esposa había muerto al dar a luz a su primer hijo, una herida que nunca sanó. Su rancho necesitaba mano de obra fuerte para pelear contra la tierra implacable. Su primera conversación fue breve, fría y directa. «No busco esposa», dijo Jack. «Yo no busco marido», respondió Neil. Se casaron como quien firma un pacto de supervivencia. Sin ceremonia, sin promesas de amor, sin sueños de hijos, solo dos personas descartadas por la vida, apoyándose mutuamente para seguir adelante. Jack lo dejó claro desde el principio, con voz baja y firme. «Mi esposa murió de parto. No quiero que vuelva a pasar. Solo necesito a alguien fuerte a mi lado. No quiero hijos». Neil asintió. No era una pérdida, solo confirmaba lo que siempre supo: este cuerpo no estaba hecho para ser madre. Los primeros meses transcurrieron en silencio. Trabajaban juntos, hablaban poco y nunca tocaban los recuerdos dolorosos que los perseguían. Dos almas cerradas, creyendo que ese acuerdo los protegería de volver a sufrir. Pero algunas grietas, por más profundas que estén enterradas, solo esperan el día en que se abran. Esa noche llegó sigilosa, como todas las noches en la frontera de Arizona. El viento susurraba bajo por las cercas de madera. Una luna delgada colgaba en un cielo sin nubes. El rancho estaba quieto en ese silencio al que Jack Harlan se había acostumbrado desde el día en que su esposa murió en esa misma cama. Era el aniversario de su muerte. Jack bebió más de lo habitual.
La botella de whisky se vació lentamente mientras los recuerdos entraban a raudales. La imagen de la mujer de años atrás volvió con claridad brutal, manos frías, aliento que se apagaba y el llanto de un recién nacido que apenas llegó al mundo antes de convertirse en lo último que ella dejó. Neil estaba sentada frente a él, remendando en silencio un saco roto. Sentía el peso de su dolor, aunque Jack nunca hubiera hablado de ello. La pequeña habitación se llenó de todo lo que ninguno se atrevía a decir. Esa noche, Jack habló al fin, con la voz ronca por el licor. Esta noche no quiero estar solo. Neil levantó la vista. La lámpara de aceite iluminaba su rostro con un brillo cálido, sereno pero cauteloso. Quedó claro, dijo despacio. Jack bajó la cabeza, con los puños apretados. Cuando volvió a mirarla, la lógica del hombre precavido había desaparecido de sus ojos, reemplazada por la fragilidad de alguien aterrado de la soledad. Solo una noche, dijo. Déjame olvidar. Déjame no recordar. Neil se levantó y dio un paso atrás. Ella entendía ese sentimiento, lo había vivido toda su vida. Pero su propio miedo era igual de profundo. El doctor dijo, añadió Jack rápido, como tratando de convencerse. Casi imposible que quedes embarazada. No habrá consecuencias. Esa frase quedó flotando en el aire, más peligrosa que cualquier cuchillo. Neil guardó silencio mucho rato. Los viejos murmullos resonaban en su mente, no está hecha para ser madre, demasiado grande, demasiado distinta. Tal vez pensó que tenían razón. Tal vez este cuerpo realmente no podía dar vida. Y en ese único momento, cuando ambos creyeron estar a salvo, Neil asintió. Sin promesas, sin amor, solo dos almas desnudas intentando remendar el vacío con una cercanía fugaz. La lámpara se apagó. La oscuridad tragó la habitación. Jack no sabía que, en la misma noche en que intentó escapar de su soledad, había sembrado sin querer la semilla de su mayor miedo. Neil no sabía que la primera vez que se permitió bajar la guardia fue exactamente cuando el destino empezó a cobrar su precio. Esa mañana llegó más lenta que de costumbre. Neil estaba en medio del corral del rancho, con el viento del desierto azotando su larga cabellera negra empapada en sudor. Se dobló y vomitó junto a la cerca de madera, aferrándose a un poste como si la tierra se inclinara. Ese malestar no era solo cansancio. No era solo dolor de estómago. Era más profundo, más pesado y más aterrador. Cuando Neil puso la mano en su vientre, no necesitó curandero ni confirmación. El cuerpo al que llamaron incapaz de dar a luz ahora llevaba una vida dentro. Jack regresó de los establos y la encontró ahí, en silencio, con el rostro pétreo. Cuando Neil lo miró, sus ojos ya no tenían la calma habitual, sino algo más afilado, cargado de enojo y temor. Dijiste que no habría consecuencias, dijo, con voz baja pero temblorosa. Dijiste que el doctor había dicho que era casi imposible. Jack se quedó helado. Lo que siguió lo golpeó como martillo en el pecho. Estoy embarazada. El silencio cayó sobre el rancho. El viento dejó de soplar. Los pájaros dejaron de cantar. Lo único que Jack oía era el latido de su propio corazón. No puede ser, balbuceó. Dijeron. Cállate, lo cortó Neil. Apostaste con mi vida por una noche de debilidad. Dio un paso adelante, cada movimiento pesado, como si aplastara bajo sus pies todas las dudas susurradas de su tribu. Te lo dije desde el principio, puedo morir dando a luz. Jack retrocedió y de pronto cayó de rodillas en la tierra dura. Un hombre que nunca se rindió ante sequías ni pobreza, ahora temblaba como niño. Estuve mal, dijo, con voz quebrada. Fui egoísta. Solo pensé en mi soledad. Neil cerró los ojos. En ese momento vio el rostro de la difunta esposa de Jack. Otra mujer que no sobrevivió al parto. Tengo miedo, susurró Neil, cada palabra cortando como navaja. Tengo miedo de morir como ella y que tú estés ahí otra vez. Impotente. Jack levantó la vista, lágrimas cayendo libremente. Si hay algo que pueda hacer para enmendarlo, lo haré. Aunque me cueste la vida. Neil lo miró largo rato. El enojo se fue. Solo quedó una verdad desnuda,
el camino adelante no tenía vuelta atrás. Y desde ese momento, su pacto de supervivencia terminó. En su lugar empezó un viaje de vida o muerte donde ambos tendrían que enfrentar su mayor miedo. Gracias por estar aquí. Si te gustó la historia, deja un comentario con un 1. Salieron del rancho antes de que saliera el sol. Jack apretó las cinchas en silencio, con las manos callosas temblando ligeramente. Neil subió a su caballo más despacio que nunca. El cuerpo que antes resistía tormentas de arena sin flaquear ahora la traicionaba con mareos repentinos, como si el desierto mismo pusiera a prueba sus límites finales. 2 días atravesando una tierra sin alma humana. De día, el sol de Arizona derramaba fuego desde arriba, quemando cada respiro. De noche, el viento frío cortaba la piel, obligando a Neil a acurrucarse bajo una manta delgada. Jack se mantenía cerca, sin perderla de vista. Cada vez que ella soltaba un leve gemido de dolor, su corazón se apretaba como en un torno. Una vez Neil casi se cayó del caballo. Jack tuvo que sostenerla, rodeando con fuerza su figura alta. Por primera vez sintió clara y dolorosamente que su fuerza ya no bastaba para protegerse. Cuando el pueblo apareció en el horizonte, Neil estaba casi agotada. El doctor era un anciano de pelo plateado que había visto suficiente muerte como para no endulzarla. Examinó a Neil largo rato, con el rostro cada vez más grave. Jack esperaba afuera, con sudor frío empapando su camisa aunque no hacía calor. Al fin, el doctor se quitó los guantes y soltó un suspiro profundo. Está embarazada, dijo. Y tal como advirtieron antes, este parto será extremadamente peligroso. Jack contuvo el aliento. ¿Cuáles son las probabilidades de que ella sobreviva? Preguntó, con voz seca y ronca. El doctor lo miró a los ojos sin pestañear. 50-50. Ese número cayó en la habitación como una sentencia. Necesita reposo absoluto, continuó el doctor. Nada de viajes largos, nada de trabajo pesado. Si se agota o se estresa, puede perderse ella y al niño. Jack asintió, aunque la garganta se le cerraba. Desde ese día se quedaron en el pueblo. Jack aceptó todos los trabajos que encontró, cargar cajones, arreglar establos, mover piedras, cualquier cosa para pagar medicinas y un lugar donde dormir. De día se mataba trabajando. De noche regresaba al lado de Neil, limpiándole el sudor de la frente, escuchando cada respiración como si fuera el hilo frágil que la mantenía atada a la vida. Neil lo observaba durante esas noches sin dormir. Su corazón apretado por un miedo que nunca había conocido. No miedo al dolor, sino miedo a no tener tiempo suficiente para perdonar. Y en ese desierto implacable, ambos entendieron, de ahora en adelante, cada día que pasaba era un regalo y podía ser el último. Los siguientes 7 meses no se sintieron como tiempo que pasa. Se sintieron como capas de arena acumulándose sobre el pecho de Neil. Cada día más pesado, más difícil de respirar, imposible de quitar. Yacía en una cama de madera chirriante en su pequeña habitación alquilada, con apenas luz suficiente entrando por la ventana angosta para distinguir día y noche. Su vientre creció tan rápido que hasta a ella la asustaba. El cuerpo que alguna vez fue orgullo de una guerrera apache se había convertido en un campo de batalla donde cada contracción sorda le recordaba que la vida dentro exigía su lugar. Algunas noches Neil apretaba los dientes para no gritar, no por el dolor, sino porque el miedo se había metido en sus huesos. Alguna vez aceptó la idea de morir en batalla, pero morir de parto era un terror distinto. Jack se quedaba a su lado todos los días. Por la mañana salía antes del amanecer. Por la noche regresaba con las manos ensangrentadas y la espalda empapada. Pero por más agotado que estuviera, no se sentaba hasta asegurarse de que Neil hubiera comido, tomado su medicina y estuviera con un poco menos de dolor. Hubo momentos en que el dolor la doblaba. Jack corría a tomar su mano, apretándola fuerte como si al soltarla ella se fuera de este mundo. No me sueltes, susurró Neil una noche de lluvia rara. Aquí estoy, respondió Jack, con voz ronca. No me voy a ningún lado. Pero cuando Neil dormía, Jack se quedaba solo junto a la ventana, mirando la calle vacía. Recordaba la mirada de su difunta esposa antes de morir, la misma mirada de miedo.
Y cada noche se preguntaba cuán profundo había repetido su error del pasado. Una noche, Neil habló muy bajo, casi sin aliento. Si no lo logro, no odies al bebé. Jack se volvió hacia ella, con el corazón roto. No digas eso, susurró. Vas a vivir. Tienes que vivir. Pero Neo sabía. Su cuerpo se desgarraba desde adentro por el mismo hijo que llevaba. Cada movimiento le robaba el aire. Cada día era una tirada de dados. Esos meses no tuvieron heroísmos, solo la clase de paciencia que desgasta el alma. Solo amor mostrado en el acto más simple, quedarse. Y cuando llegó la primera oleada fuerte de dolor, señalando que el día había llegado, ambos entendieron que la espera terminó. Solo quedaba una verdad cruda y simple, sobrevivir o perderlo todo. El dolor empezó a medianoche. Sin aviso, sin tiempo para prepararse. Neil despertó sobresaltada, con un jadeo atrapado en la garganta. Instintivamente se agarró el vientre. Una contracción violenta la atravesó tan fuerte que arrancó de sus labios un grito que ni ella reconoció como suyo. Jack despertó al instante, viendo apenas el rostro pálido de Neo bajo la luz titilante de la lámpara de aceite. Es la hora, jadeó ella. Ya viene. No había tiempo de llevarla a un hospital. Llamaron al doctor en plena noche. Y en cuanto entró a la sencilla cabaña de madera, supo que este parto no sería misericordioso. Indicó a Jack que extendiera a Eno en el suelo lo más rápido posible. Ayudaron a Neil a acostarse. Su figura alta, que alguna vez fue símbolo de fuerza apache, ahora temblaba bajo olas implacables de dolor. El sudor le caía como lluvia, empapando su cabello y la espalda de la camisa. Otra contracción llegó, más brutal que la anterior. Es demasiado grande. No puedo soportarlo. El grito de Neo rasgó la noche del desierto, ronco y crudo. Arqueó el cuerpo, clavando las uñas en el heno como si se aferrara al último hilo de vida. Jack se arrodilló detrás, rodeándola con los brazos mientras ella temblaba. Apoyó la frente en su espalda, con voz temblorosa de miedo y determinación feroz. Mírame, dijo sin aliento. Tú puedes. Eres la guerrera más fuerte que he conocido. Neo negó con la cabeza, lágrimas corriendo por sus mejillas. No puedo. El doctor gritó más fuerte que el viento que aullaba afuera. No te rindas. Ya veo la cabeza del bebé. Cuando venga la próxima, tienes que empujar. La siguiente ola llegó como tormenta. Neo gritó, reuniendo cada gramo de fuerza que le quedaba. La fuerza de una mujer a la que llamaron demasiado grande, demasiado distinta, incapaz de ser madre. Jack la sostuvo fuerte, susurrando sin parar en su oído como ancla de su alma. Empuja. Una vez más. Ya casi. Un empujón más. Gritó el doctor. Neo cerró los ojos con fuerza. En ese momento solo oía su propio corazón y la respiración de Jack detrás. Reunió todo lo que le quedaba y empujó una última vez, como una guerrera dando su golpe final. Y entonces sonó un llanto, delgado, débil, pero vivo. Tan dolorosamente vivo. La habitación quedó en silencio un segundo imposible. Jack se derrumbó en lágrimas. El doctor soltó un suspiro de alivio. Wan Neil, la mujer que el mundo alguna vez dudó, yacía agotada, con lágrimas corriendo por su rostro. Pero viva. El amanecer llegó lento sobre la frontera de Arizona. La primera luz del día se coló por el marco de la ventana de madera, tocando una habitación todavía cargada con olor a sudor, medicina y miedo recién pasado. Neil yacía quieta sobre el lecho de heno, con el cuerpo agotado. Pero su respiración al fin era estable. Sobre su pecho descansaba una vida pequeña que se movía suavemente, cálida, real, viva. La niña soltó un llanto débil y luego se calmó. El doctor sonrió y con cuidado puso a la criatura en brazos de Neil. Ella bajó la vista, con los ojos rojos e hinchados. La mujer a la que llamaron demasiado grande, incapaz de ser madre, ahora temblaba por la razón opuesta, porque seguía viva y porque su hija estaba aquí. Jack se sentó a su lado, con las manos callosas cubriéndose el rostro. Cuando al fin levantó la vista, las lágrimas ya no pudieron contenerse.
Extendió la mano y tocó con suavidad el cabello negro y suave del bebé, como si temiera que el más leve roce hiciera desaparecer este momento. Está sana, dijo el doctor en voz baja. Las dos lo lograron. Jack se volvió hacia Neil en la luz de la mañana. Ya no era la guerrera solitaria del desierto, ni la mujer rechazada por su gente. Era madre, agotada, adolorida, pero de pie después de la tormenta. ¿Cómo la llamamos?, preguntó Jack, con voz quebrada. Neil guardó silencio un momento y luego susurró. Ope. Esperanza. Esperanza de que un cuerpo alguna vez dudado pudiera hacer lo que nadie creyó posible. Esperanza de que los errores se redimen quedándose, asumiendo responsabilidad, aprendiendo amor a través del dolor. Esperanza de que la verdadera fuerza no es nunca caer, sino levantarse cuando creías que no quedaba nada que perder. Jack inclinó la cabeza y apoyó la frente en la mano de Neil. Pasaré toda mi vida enmendando mis errores y haciéndome digno de ti y de ella, dijo. Neil no respondió. Solo apretó su mano lo suficiente para que Jack entendiera que algunos perdones no necesitan palabras. Afuera, el desierto seguía siendo tan duro como siempre. Pero dentro de esa pequeña cabaña de madera, algo había cambiado para siempre. Había nacido una niña llamada Esperanza. Un cuerpo al que llamaron demasiado grande e incapaz de ser madre había creado un milagro. Y a veces, justamente en el lugar donde nos dicen que no podemos, es donde la vida de verdad comienza. Amigo mío, el amor entre Neil y Jack no creció de promesas bonitas, sino de miedo, errores y una responsabilidad de la que no pudieron huir. Se forjó en un desierto brutal donde sobrevivir cada día exigía sudor, lágrimas y el valor de quedarse. No se amaron porque la vida fuera fácil, sino porque cuando todo se puso peor, igual eligieron no soltarse. Y quizá esa sea la mayor verdad que nos deja esta historia. El amor de verdad no borra el sufrimiento, pero sí le da a las personas el valor de atravesarlo juntos. Al final, de corazón espero que todos ustedes encuentren paz y felicidad donde quiera que estén. Los quiero a todos, queridos seguidores de Historias del Viejo Oeste. Por favor díganme qué sintieron con esta historia. Dejen un comentario abajo. Escriban el número 1 si les gustó. Y no olviden suscribirse al canal para más historias dramáticas del salvaje oeste que vienen en camino.